La vulnerabilidad contempla dos subdimensiones: sensibilidad y capacidad de respuesta. Un sistema se vuelve vulnerable al cambio climático cuando sus características particulares lo hacen sensible a peligros climáticos a los cuales es expuesto y cuando presenta una baja capacidad de respuesta frente a los impactos que estas sensibilidades generan. Esto significa que si bien la vulnerabilidad debe entenderse prescindiendo de los peligros climáticos, esta queda en parte dependiente de las condiciones de exposición a las variables climáticas. Así como ciertos cultivos serán beneficiados, otros afectados y algunos indiferentes a eventos extremos o a los cambios de regímenes de temperatura. De igual forma, distintas comunidades podrán tener predisposiciones particulares a peligros climáticos específicos. Por ejemplo, el calor impacta mayormente a los adultos mayores y la contaminación a quienes sufren de enfermedades respiratorias. Por el contrario, en la capacidad de respuesta se pierde la referencia directa a las variables climáticas y se pone más atención a los procesos internos de los sistemas que le permiten enfrentar y superar los problemas derivados de su sensibilidad y exposición a dichas variables. En este sentido, la resiliencia de los sistemas es fundamental, es decir, la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo reorganizándose de modo que mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. La vulnerabilidad es una cuestión multidimensional que comprende la exposición física al cambio climático conjuntamente con circunstancias demográficas y sociales, las cuales facilitan la capacidad para adaptarse o la impiden. Comprender estos aspectos permite construir capacidades de resiliencia para afrontar los factores de riesgo y así reforzar efectivamente las capacidades para hacer frente a los impactos del cambio climático.